invitado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Son las 8 de la mañana, 7 minutos. Nuestro segundo invitado de la mañana es Jairo Antonio Franco, gestor cultural de Univalle, productor, escenotécnico de La Habana, Cuba, gestor de turismo cultural, Uniturismo Panamá y voluntario de UNESCO Doctor Germán. Él es Jairo Antonio Franco, gestor cultural. Jairo, le doy los muy buenos días. Qué bueno tenerlo una vez más acá en el informativo del Eje Cafetero. Vamos a abordar con usted varios temas. Entre otras cosas, aparte de usted ser un buen gestor cultural, pues hace parte de la veeduría que le hace seguimiento a uno de los proyectos más importantes de la región. Hago referencia al CIVI, que es el Centro de Innovación y Ciencia acá en el municipio de Dos Quebradas. Ha anunciado el gobernador ya 9.000 millones de pesos más para este proyecto y se le está buscando solución al tema de lo que tiene que ver con el parqueadero de este importante proyecto. Hoy, ¿cómo está el CIVI desde su punto de vista y qué hay que hacer? Bueno, creo que se avanzó de acuerdo a los tiempos y también a las prórrogas pactadas. Creo que está más o menos en un 90% ya para hacer entrega, con las falencias ya antes descritas, que es el parqueadero, pero además la vía peatonal. Ante ello, pues lo de la vía peatonal ya tiene una gestión adelantada, con invías, entiendo, y a través de autopistas del café, para poder posibilitar ese acceso peatonal hacia el CIVI, que será el Centro de Investigaciones y Biodiversidad del departamento de Risaralda, con sus salas de exposición, pero además también el teatro al aire libre y otras áreas específicas que tendrán por lo menos la posibilidad de investigación constante a través de la Universidad Tecnológica y con los recursos y administración de la Gobernación del departamento de Risaralda. Como lo decía, el avance ha sido muy satisfactorio por parte de la veeduría. En estos momentos nos encontramos bastante satisfechos con el proceso como se ha adelantado. Solamente queda que la administración municipal ponga su granito de arena, porque ha sido indiferente realmente a las posibilidades de aportes, de colaboración, de apropiación de ese espacio, porque será la administración municipal de Dos Quebradas la que recibirá un impacto directo y el resto del departamento un impacto indirecto frente a esta obra. Bueno, pero digamos, el proyecto desde el punto de vista de la veeduría, ¿en qué porcentaje va su construcción y cuál cree hoy que ha sido el mayor obstáculo? El porcentaje de construcción está en un 87% adelantado, queda un 13% que es más que todo obra blanca la que seguirá dentro de ello, y la adecuación y dotación de las zonas internas. ¿Qué falencias se le perciben en estos momentos a la obra? Todavía falta una adecuación vial sobre el costado de la avenida Ferrocarril, que aún no se ha hecho. Ese debe hacerse por seguridad de las personas que transitan en ese lugar. Otra de las falencias que se presentan, lo repito, son la falta de acceso peatonal y la falta de ubicación vehicular de quienes lleguen a ese espacio. Bueno, ahora hablemos del tema cultural en este departamento de Risaralda. En este momento, ¿ustedes en qué proyectos se están enfocando? Bueno, desde el grupo de trabajo nuestro estamos generando unas acciones no solamente a nivel departamental, sino nacional, para la defensa de los derechos y acceso a la cultura del campesino y de los indígenas cabildantes, no de los que pertenecen a los resguardos, porque los resguardos ya tienen sus beneficios económicos a través de la ley que para ellos rige. Pero infortunadamente los cabildos que existen en los municipios se hallan desamparados porque la ley no les protege por diferentes circunstancias y porque se les está negando. Se está omitiendo la Constitución, se está omitiendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 27, donde abre el acceso total a todo tipo de persona para la cultura, participación y acceso a la cultura. Y ellos en estos momentos pertenecen a la última generación, igual que nosotros, del patrimonio cultural inmaterial.
nosotros estamos obligados a través de las convenciones internacionales UNESCO 2003-2005 a prestarle atención, salvaguardia al patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, pero el inmaterial es el nuestro, es el que portamos, es en el que vivimos, es el entorno al que pertenecemos, y ese patrimonio cultural inmaterial está en la narración, la cuentería, las tradiciones, las costumbres, los mitos, las leyendas, y nosotros vamos a dejar que todo esto desaparezca, no solamente dentro de los cabildantes indígenas, sino dentro del campesinado en general, porque el mestizo no aparece en ninguna de las normas. El mestizo somos nosotros, y nosotros estamos en estos momentos marginados, y son otras minorías las que en estos momentos tienen mayor prelación frente a los recursos de la nación, y son incluidos dentro de los planes de desarrollo, dentro del POT, dentro del plan plurianual de presupuesto, etcétera. Pero el mestizo está totalmente desamparado, y dentro de esos mestizos está el campesino, que es el que tiene parte del patrimonio cultural material e inmaterial nuestro. Ese patrimonio inmaterial del campesino también es patrimonio natural, y lo tenemos totalmente desamparado por diferentes razones. El contratista que tiene la alcaldía, cualquier alcaldía que sea o cualquier ministerio que sea, no le gusta llegar a las zonas rurales marginadas, no le gusta atender a los campesinos por la situación geográfica en que se encuentran. Entonces ellos pasan desapercibidos, y ese tipo de legados ancestrales que tenemos a través del campesino, como es la artesanía, como es la gastronomía, está desapareciendo, está siendo arrasado por la gastronomía extranjera, y perdemos nuestros valores, perdemos nuestra conciencia, perdemos nuestras tradiciones y nuestras costumbres si nosotros no preservamos, salvaguardamos ese patrimonio cultural inmaterial en el campesino. Y reitero, el campesino está siendo marginado de los presupuestos como persona. ¿Ya? El campesino no se reconoce dentro de los documentos de los planes de acción, se habla de general. Entonces eso hace que las posibilidades sean mayores en cuanto a la marginalidad y a la segregación del campesino, no solamente en nuestra región, en nuestro municipio, sino en nuestra nación. Hemos acudido al Ministerio de Cultura para que tome cartas en el asunto, no hemos sido escuchados en ese sentido, entonces hemos acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que ante el Ministerio de Cultura haga valer y valide a través de los departamentos y los municipios esa norma existente, que es el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero también el PIDES, que es la protección de todos los derechos de los campesinos y las personas que habitan en zonas rurales. Eso es un trabajo que estamos haciendo de manera conjunta, en este caso como presidente nacional de la Red Nacional de Veedurías Culturales, que agremia a 37 municipios de Colombia. Jairo, usted habla de la participación ciudadana y control social en Dos Quebradas y en Pereira, ¿o solamente en Dos Quebradas? Bueno, en Dos Quebradas hay una falencia bien grande frente a ese tema, porque encontramos representantes de comunidades que no sabemos por qué son avalados ni con qué tipo de documentos para representar a determinados sectores como el del campesino o también como otros sectores agrícolas, y tienen asiento dentro del Consejo Territorial de Participación. Y ese consejo territorial es el que genera el presupuesto, y al no tener en cuenta a estas personas, entonces lo marginan, lo segregan. Pero además estos consejos se están convirtiendo en el apalancamiento para la contratación leonina. ¿Eso qué significa? Que aquellos que están queriendo y peleando políticamente para llegar a integrar esos consejos, tanto de participación ciudadana como el territorial, se están simplemente beneficiando de manera individual y están olvidando los colectivos a los cuales representan. Y eso es falta de ética, pero también una alcahuetería por falta de las administraciones que no ejercen control. Una persona que lleva 12 o 16 años representando a una comunidad ya está llena de resabios y ya sabe dónde va el agua al molino, y entonces se empiezan a generar el tráfico de influencias para beneficio propio y no para beneficio de la comunidad de la cual representan a través de esos consejos. ¿Qué es la RIAP con V? Sí, la RIAP, capacidad de gestión y fortalecimiento local. La RIAP es la Red Institucional de Apoyo a las Veedurías. Esa red institucional de apoyo a las veedurías en estos momentos es ineficiente, ineficaz, no es flexible frente a algunas solicitudes, no es participativa, no es congruente, no es articulante. Eso significa entonces que las veedurías en estos momentos están en algunos casos a libre albedrío y en otros casos mal asesoradas. Eso hace que las situaciones frente a la corrupción empeoren constantemente, porque las veedurías se están creando en algunos casos de facto y en otros casos legalmente, pero
Muchos de los integrantes de las veedurías no saben cómo ejercer ese oficio, y es obligación de la red institucional de apoyo a las veedurías ciudadanas el generar alternativas de capacitación, de fortalecimiento del conocimiento y actualización para esos ciudadanos que son voluntarios en el ejercicio de las veedurías, y pueden generar convenios tranquilamente a través de la ESAP para que se capaciten, pero la falta de gestión o negligencia administrativa no les permite hacer este tipo de cosas. Bueno, ustedes que han trabajado tanto el tema cultural también en el departamento de Risaralda, ¿qué estadísticas tienen o qué número tienen de entidades culturales en Dos Quebradas y cómo operan? Bueno, aquí hay que acotar que en la administración anterior se trató de hacer un mapeo cultural del municipio que fue archivado, porque esa es, digamos, la mala costumbre que adquieren todas las administraciones al ingresar. Todo lo de atrás se queda en el olvido y solamente vamos a retomar lo que yo propongo. No hay una articulación con las administraciones anteriores real frente a los procesos, y los procesos se ven totalmente cortados, no solamente cortados, sino cercenados en su gran totalidad, y eso hace que los procesos culturales en el municipio estén truncos. En estos momentos hay un muy buen interés por parte de la Dirección Operativa de Cultura, pero no hay recursos. Entonces, si no hay plata, no se puede actuar, y pidiendo limosna a la cultura continuamente no puede trasegar, no puede transitar, no puede ejercer un buen frente de acción. Nosotros en Dos Quebradas adolecemos totalmente de una cultura ciudadana, y esa falta de cultura ciudadana a nosotros nos afecta no solamente desde el contexto cultural, patrimonial, sino también desde la autorregulación ciudadana que no está siendo ejecutada en nuestro municipio. Cualquiera se parquea donde quiere, cualquiera se cruza el semáforo como le da la gana, y los guardias de tránsito no están por ningún lado. Esa cultura ciudadana nos permitiría a nosotros fortalecer esa autorregulación en los ciudadanos para que respetemos tanto las señales de tránsito como la institucionalidad en todo su quehacer y hacer. Pero no ejercemos una campaña de cultura ciudadana real. Miremos solamente en los buses articulados qué es lo que sucede. Los niños, los jóvenes, los adolescentes ocupan las sillas azules, que son única y exclusivamente para aquellas personas que tienen alguna falencia física, de una discapacidad, o para aquellos adultos mayores que no son capaces de colgarse de esas varillas que tienen para soporte. Pero los jóvenes simplemente voltean la cara y nunca ceden una silla, porque no hay una cultura ciudadana, porque no hay una obligatoriedad por parte de la misma administración de Megabús para que estos puestos sean respetados. Eso es cultura ciudadana, y así ocurre en muchos lugares, en muchas situaciones, que es lo que hay que trabajar en ese sentido. Pero digamos, Jairo, también, ¿cuál es la percepción que ustedes tienen de esta cultura ciudadana? Que la gente realmente asimile esto que ustedes hacen para que exista esa cultura, para que la gente entienda que el esfuerzo que ustedes hacen, pues ellos deben aprovecharlo, pero también deben asimilarlo y deben ponerlo en práctica. Bueno, ahí reitero un poquito lo que le digo de la ruptura que se crea con cada administración llegada. No hay una articulación. En el caso de la cultura ciudadana se requiere sostenibilidad de los procesos, se requiere darle continuidad a esos procesos para generar una verdadera cultura ciudadana que debe empezar desde la educación básica, interviniendo las instituciones educativas para que el adolescente y el joven, que es el más irrespetuoso en estos momentos, adquiera esa conciencia y se autorregule, y también apoye a su familia en la autorregulación. Esa es la primera parte desde el sector de la educación, pero además desde el sector común de la circulación, de la movilidad de las personas, se requiere también la intervención de la oficina de tránsito, se requiere la intervención de la Secretaría de Educación, se requiere la intervención de planeación municipal, se requiere la intervención de la Secretaría de Gobierno, porque es que Secretaría de Gobierno también tiene una vinculación directa y responsable de todo este trabajo de cultura ciudadana, y no lo ejercen sino digamos que a un acomodo determinado por circunstancias políticas, y eso es lo que corrompe, eso es lo que genera corrupción, porque en el caso, por ejemplo, del municipio de Dos Quebradas, que nos muestran a nosotros, por ejemplo, las cifras de recaudo que tienen por espectáculos públicos en Dos Quebradas. No hay cifras de recaudo. Ese es un capítulo que hay dentro del presupuesto municipal. Ajá, y no hay cifras de recaudo. ¿Por qué? ¿Y por qué no hay cifras? Porque se la pasan toda por la galleta, por arreglos directos entre los funcionarios y los dueños de estos establecimientos. O sea que hay corrupción. Hay corrupción. Y esa plata es la que va para la cultura y va para la salud.
y no llega realmente en los montos que debería llegar. Resulta afectada la cultura y se intervienen algunos espectáculos de aquellos que no están dentro del paquete político del momento, pero de los que están dentro del resorte político todo pasa sin son ni ton. Y eso es lo que afecta. ¿Y ahí ustedes qué hacen como veeduría? No, mire, en esos casos nosotros tenemos cierto recelo frente al procedimiento porque infortunadamente en la administración municipal no existen reservas y cuando uno coloca un derecho de petición, el doliente sabe primero que quienes tienen que ejecutar el llamado a ese derecho de petición y resultan haciéndonos amenazas a nosotros por diferentes razones porque estamos interviniendo en lo que no nos importa, a decir de ellos, ¿no? Entonces eso es una falta también, digamos, de un control interno administrativo dentro de la administración municipal para que se mantengan las reservas, que cuando llega un derecho de petición, una sugerencia o un reclamo, esto se mantenga en reserva por parte de los señores de archivo y por parte de los que reciben. Sabemos muy bien que en la personería quienes trabajan son dependientes del Consejo porque son cuotas burocráticas del Consejo, no son nombrados en su gran mayoría, solamente hay unos cuantos nombrados. Entonces estas personas dependen de los concejales y los concejales por sugerencia o por llamado tienen que solicitar también que se queden algunos documentos simplemente en receso hasta que lleguen a los 5 años, que es cuando pierden vigencia real. Eso sucede también en las asambleas departamentales, como cuotas burocráticas en las contralorías, etcétera, etcétera. Entonces todo se maquina al interior de estas instituciones y todo pasa a buen retiro. ¿Qué, digamos, resultados hay producto de las veedurías que ustedes adelantan? Y supongo que esto lo llevan ustedes a los organismos de control y de justicia, a las contralorías, a la procuraduría, a las mismas personerías, a la Fiscalía General de la Nación. Ustedes ahí en ese campo, en este momento, ¿qué denuncias han hecho concretamente y sobre quién o sobre qué entidad? Bueno, en el caso local, la Contraloría Municipal nos ha dado un buen apoyo, un respaldo y de hecho nosotros ya hemos adelantado 13 procesos, hay fiscal, hay penal, administrativos, etcétera, que a través de la Contraloría se han manejado de una manera prudente y hasta obtener, digamos, no solamente los hallazgos, sino las responsabilidades directas de quienes son los que han generado ese tipo de acciones, no solamente dentro de las fiestas de Dos Quebradas, sino dentro de otras actividades que se han ido generando. En la Contraloría Nacional no hemos tenido muy buen eco ante nuestros llamados, pero la Procuraduría Nacional sí nos ha hecho a nosotros varios llamados a reuniones para contarnos constantemente cómo van los procesos. Y eso ya va en avance, digamos, muy prudencial, porque tiene una legalidad que cumplir y hemos tenido buenos resultados, como le digo, para el municipio, 13 procesos en curso que van, digamos, a buen fin y a través de la Nación tenemos cerca de unos 10 procesos adelantados. ¿Y cuál es, por ejemplo, digamos, un resultado ya real de alguien que haya sido sancionado o condenado? Bueno, nosotros no buscamos causar daño, sino que las cosas se den. Voy a citar un ejemplo particular. Había un mal manejo en unas vías de construcción rural que se estaban haciendo en el Alto del Nudo, en el sector de la Argentina, que fue denunciado por la organización campesina, porque hubo un tráfico de influencias generado a través de algunos representantes de la acción comunal para que esas pavimentaciones se dieran frente a los lugares como atractivos turísticos y no frente a las necesidades del campesino para la movilidad de los vehículos o GIS. Eso se denunció ante la Contraloría General de la Nación, ante la Procuraduría General y la Gobernación y se concertó, se concilió y se movilizó todo lo que tenía que hacerse para poder llevar a cabo a un buen término a lo que se había solicitado y para el cubrimiento de las necesidades con respecto a estas vías. Entonces, cuando se concilia y cuando se concerta es mucho más fácil que generar daño a otras personas, pero sí generar las alarmas para que se pueda tomar cartas en ese tipo de asuntos. ¿Cuáles son las herramientas con las que ustedes cuentan para hacer seguimiento a todas estas obras? Y cuando usted habla de que no quieren hacer daño, pues es que las veedurías no buscan hacer daño, eso lo sabemos todos. El daño lo hacen son las personas a las que ustedes le hacen las veedurías. Pero ¿cuáles son las herramientas que ustedes tienen por parte del Estado? Porque esto requiere de recursos, esto requiere de capital humano,
esto requiere de instrumentos, de personas profesionales que puedan hacerle seguimiento y fundamentar. Y claro, esto todo tiene un soporte, digamos, económico y humano. Sí, no, las veedurías son autónomas, independientes y voluntarias. O sea, no reciben recursos de ningún tipo, además están inhabilitadas para cualquier tipo de contratación. Eso hace que nosotros no tengamos acceso a ningún beneficio económico de ninguna manera y actuamos con nuestros propios recursos. Pero frente a las contralorías y a las personerías sí hay unas personas responsables de cada área que son unos profesionales. Y reitero, el llamado es: por la falta de continuidad, en muchas ocasiones los procesos se rompen, porque el contratista estuvo un año y era el que estaba adelantando de una buena manera el proceso, pero llegó otro contratista para el año siguiente y entonces quedó, digamos que, corto en el proceso y posiblemente haya alguna interferencia o un ruido externo que no permita que ese proceso continúe. Eso hace que los profesionales no ejerzan de manera ética, responsable y comprometida estas labores. Entonces, para tener la conclusión con respecto a eso, ¿cuál es más o menos la posibilidad de los recursos que nosotros tenemos acceso frente a cada uno de los funcionarios? Son muy mínimos, son demasiado bajos, precisamente por esa itinerancia y por esa contratación constante de los profesionales, porque se ven interrumpidos los procesos. En la Contraloría Municipal se ha hecho un buen manejo de la situación y los profesionales que se han contratado por cualquier tipo de resorte político han tenido continuidad. Eso ha sido una buena garantía, pero en cambio en el caso de la personería sí, cada año hay un cambio constante de estas personas, de estos profesionales en derecho, que son los que ejercen las investigaciones, y por eso muchos de estos procesos pasan a buen recaudo al archivo. Es Jairo Antonio Franco, gestor cultural y de veedurías del departamento de Risaralda. Jairo, muchas gracias por estar en el informativo del Eje Cafetero. Muchas gracias a ustedes por invitarnos y a toda la audiencia, no solamente municipal, sino regional, por permitirnos ser escuchados. Hacemos una pausa y ya regresamos con más información aquí en el informativo del Eje Cafetero.